penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, poniendo al descubierto los más secretos pensamientos e intenciones. Deja en claro si son buenos o malos. Iglesia de Cristo Ebenecer Tegucigalpa presenta. La manera de accionar, de vivir es diferente. Se nota en la cara, se nota cómo hablamos, se nota en nuestra actitud. ¿Cómo es posible que vamos a decir que somos libres, que el Señor nos libertó, que tenemos al Espíritu Santo, hermanos, y vamos a golpear a todo el mundo? Cuando ya el Señor nos sacó de esas prisiones, glorificamos el nombre del Señor con libertad. La Biblia, palabra viva y eficaz. El Señor les bendiga, hermanos. Esta noche vamos a comer de la palabra, vamos a participar de lo que el Señor tiene en su palabra y que todos debemos conocer para hacer su voluntad, para agradarlo a Él. Vamos a orar para ponernos delante de Él, para que su presencia esté en medio de nosotros. En el nombre de Jesús estamos aquí, Padre, para glorificar tu nombre, Señor, para dar a conocer tu palabra en obediencia, Señor. Estamos aquí sirviéndote junto con nuestros hermanos, Señor, junto con tus hijos, Señor. Darte la honra y la gloria por siempre, Padre, en el nombre de Jesús, poniéndonos en tus manos, Señor, cada uno de nosotros con nuestra familia, Señor, delante de ti, y buscar agradarte, Señor, cuando mires nuestro corazón entregado y dedicado, Señor, a hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Esta noche, hermanos, siempre vamos a tocar el tema de la fe. En fin, dirán que no me puedo salir de ahí, pero si el Señor así lo quiere, yo solo obedezco, ¿verdad? Y el tema yo lo titulé Agradables a Dios. Y realmente en estos últimos tiempos, Dios ha estado observa que hay un mundo lleno de personas que están complicadas, con sus emociones desbordadas, no hay control, con un corazón se ha endurecido por las cosas del mundo, de la vida, por pruebas, por circunstancias, faltos de fe. La fe les ha faltado, se ha diluido, se les ha ido, o ellos mismos a saber si no había fe, pero el Señor está viendo todo eso que está pasando. Hombres que son amadores de sí mismos, hay un egoísmo, algo que están poniendo por encima de Dios, desobedientes, inclinados a los deleites más que a Dios, están queriendo satisfacer su carne, sus deleites, aquellos que desean lo que anhelan. A lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Realmente todo eso lo dice en 2 de Timoteo 3, del 1 al 5. Y eso no es algo que yo me lo estoy inventando. Usted puede ir a la palabra y lo va a leer y así dice, ¿verdad? Entonces, pero hay un gran detalle, que mucha gente ignora que que su comportamiento le hace doler el corazón a Dios. Usted va a decir, no es posible que el Señor se sienta dolido por lo que yo hago. Pero fíjese que la misma Biblia nos dice, y nos vamos a remontar al Génesis. Y dice en Génesis 6, del 5 al 6. Y dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió su corazón. Ay, mire que cuando yo encontré esto, cuando yo lo leí, a saber cuántas veces lo había leído, yo creo que usted también. Pero realmente cuando uno analiza, medita, cuando uno escudriña la palabra del Señor, el Señor dice que Él vio que había mucha maldad en la tierra,
que los hombres continuamente, dice, sus designios, o sea, sus propósitos, sus intentos, todo lo que ellos hacían, llevados por sus pensamientos, que eran sus intenciones, aquello que se maquina en el corazón, entonces era ir de continuo al mal. Continuamente estaban yendo hacia el mal. Y en el 6, mire que qué impactante, dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Ay, hermano, usted imagínese que su conducta, mi conducta, su comportamiento, mi comportamiento, mis palabras, sus palabras, le hacen doler el corazón a Dios. ¿A usted le interesa eso? ¿Usted qué siente? Provocarle problemas, tristeza, dolor al corazón de Dios. Miren, en otras versiones dice que el Señor sintió pesar de haber hecho al hombre, de haber puesto hombre en la tierra. En otra versión dice que se llenó su corazón de tristeza. Hermanos, nosotros lo que debemos procurar es darle gozo, alegría al Señor, sacarle una sonrisa de satisfacción al Señor por nuestra conducta, por nuestro comportamiento, por cómo lo buscamos, cómo lo adoramos, cómo le obedecemos. Ese debe ser nuestro empeño. En otra versión dice, se afligió su corazón. Ay, hermanos, yo solo de pensar en esto, que nosotros conscientes o inconscientemente le podemos provocar tristeza al corazón de Dios. Mire, usted como hijo, usted como padre, usted tuvo madres, tuvo padre. Entonces solo póngase a pensar que en algún momento de su vida, tal vez en su juventud, yo no sé, algunos que me están escuchando, si alguna vez su mamá lloró por un problema, por una conducta que uno le provocó a ellos, por una situación que se metieron a problemas solo por no dejar de hacer lo que querían. Imagínense cómo es que uno haga llorar a uno de sus padres o a los dos. Ahora, hermanos, hacer sentir triste el corazón de Dios porque no queremos corregirnos, porque no queremos hacer la voluntad del Señor, no queremos obedecer, simplemente queremos seguir haciendo, darle rienda suelta a nuestros deseos, a la carne. Por un momentito medite, por un momentito piense y reflexione. ¿Qué es lo que usted le provoca a Dios? ¿Le provoca gozo? ¿Le provoca alegría? ¿Le provoca tristeza en su corazón? ¿Le provoca dolor? Esa es una noche para reflexionar, amados. Dios sabe por qué está poniendo esto en mi mente y en mi corazón. Él conoce, Él sabe. Yo solo obedezco. Pero ¿sabe qué, amados? Que bendito sea el Señor, que en medio de tanta maldad, de tanta desobediencia, tanta complicación, siempre hay gente que agrada al Señor. Y en este tiempo, cuando se escribió esto, cuando se estaba viviendo esto, había personas que le llenaran de alegría y gozo el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor vio que había gente fiel a Él, gente que caminaba con Él, que le obedecía, que vivían en fe, que le creían, que tenían confianza en Él, que seguían sus indicaciones, sus consejos, porque eran sencillos de corazón, no era gente complicada, no era gente caprichosa, no era gente egoísta, no era gente llena de tantas cosas, su mente y su corazón que se dejan contaminar. Se ocupaban con temor y temblor de su salvación, como nosotros lo debemos hacer hoy. Debemos ocuparnos, no preocuparnos, ocuparnos de mantener nuestra salvación, esa que nos la dio el Señor cuando Él fue clavado en la cruz y derramó su sangre.
nos dio la salvación. Nosotros no podemos comprarla, no podemos pagarla, no podemos hacer nada, pero Él nos la dio. ¿Qué está haciendo usted con la salvación que el Señor le brindó? Con la salvación que el Señor le dio, con ese llamado que le hizo el Señor. Cuando lo escogió, lo eligió, que no merecíamos nada. El Señor nos llamó y nos eligió. Ay, amados, ¿saben quiénes son los que le producen satisfacción al Señor? Aquellos que son sencillos de corazón, aquellos que son irreprensibles. Miren lo que nos dice Filipenses 2:15. Dice, los irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Estaba leyendo otras versiones y en la TLA me fui al versículo 14 y dice, hagan todo sin hablar mal de nadie y sin discutir por todo. O sea, analicémonos. Si usted o yo discutimos por todo, entonces no estamos agradando al Señor, amados. Tenemos que ponernos a pensar por un momento. Paremos y detengámonos. Y miremos realmente qué es lo que estamos haciendo. Mire el versículo 15 en la TLA dice, para que no pequen. O sea, si nosotros hablamos mal y discutimos por todo, entonces dice, para que no pequen, ni nadie pueda culparlos de nada. En este mundo lleno de gente malvada y pecadora, ustedes, como hijos de Dios, deben alejarse de la maldad y brillar por su buen comportamiento. O sea, hermanos, yo les estoy hablando palabra de Dios. Y les estoy diciendo los consejos que el Señor nos da. Primero esto me llega a mí para poderlo compartir con ustedes. Primero impacta mi corazón para que yo como un instrumento pueda llegar hasta donde están ustedes y pueda impactar su corazón y decidamos obedecer al Señor. Decidamos honrar al Señor. No solo llenarnos la boca de decir honra, gloria, y no, hacerlo con nuestro comportamiento, que debemos brillar, dice aquí, por su buen comportamiento, que esa debe ser la luz que proyectemos en medio de todo, con nuestro buen comportamiento. Entonces, en medio de este mundo malo, nosotros podemos tener un buen testimonio de que caminamos con Dios y que le agradamos a Él. ¿Por qué no? Solo tenemos que decidirnos. Tenemos que decidirnos a tener un cambio efectivo, radical, fuerte de cómo hemos venido experimentando en nuestra vida, haciendo cosas que no son convenientes, que no son dignos de un hijo de Dios. El buen testimonio delante de Dios lo llegamos a tener, ¿sabe cuándo? Cuando renunciamos a nuestros propios deseos. Cuando renunciamos a la concupiscencia, o sea, a nuestros deseos desordenados. Esos deseos que no son gratos a Dios. Renunciemos, amados. Renunciemos a los deseos que nos satisfacen a nosotros mismos. Pero recordemos a quién estamos satisfaciendo. ¿Quién nos impulsa a tener esas actitudes? ¿A quién estamos obedeciendo? Seguramente al Señor, porque el Señor quiere todo bien con nosotros. Y cuando nosotros hacemos esto, que renunciamos a la carne, renunciamos a nuestros deseos, entonces vamos a ser guiados para que por amor nosotros podamos servir al Señor en obediencia, haciendo su voluntad. Si nos dejamos guiar por el Señor, entonces por amor vamos a servir en su obra, en obediencia, haciendo su voluntad. Mire que, hermanos, si nosotros queremos, esto no es complicado. Para nada es complicado. Solo es que nosotros tomemos en cuenta lo que el Señor nos dice en su palabra. Miren lo que nos dice
Colosenses 3, del 1 al 3. Y dice, sí, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Hermanos, su vida está escondida con Cristo en Dios. Porque nos está mandando a que no pongamos nuestra mirada en las cosas de la tierra, en el comportamiento de los que no conocen al Señor, sino que en aquellos que buscamos estar eternamente con el Señor. ¿En qué nos satisfacemos? ¿Cuál es nuestro placer? ¿Cuál es nuestra satisfacción? No es agradar al Señor. Debe ser agradar al Señor si ya lo hemos conocido, si ya lo hemos recibido como nuestro Salvador. Pero de lo contrario estamos haciendo todo al contrario. Entonces nosotros podemos llegar a alcanzar. Yo estaba leyendo sobre la vida de Enoc. Y nosotros podemos llegar a tener un testimonio como el de Enoc. Enoc vivió con Dios, anduvo con Dios. Y fue llevado por Dios sin ver muerte. Ay, usted va a decir, ay, no, pero si yo ando con Dios y soy obediente y hago las cosas de agrado, el Señor me va a llevar. Tiene miedo. Hermano, ¿qué más que estar eternamente con el Señor? Esto se va a terminar un día. Cualquier día se va a terminar. Mejor es si nos lleva el Señor. Ay, Dios, qué bendición sería que fuéramos llevados, porque ya tenemos para estar con Él la eternidad, ¿verdad? Entonces, pero nosotros debemos tener esa vida, esa experiencia, ese comportamiento, no por una mera satisfacción personal, para después alardear, ¿verdad? Que yo aquí, que yo allá, no, sino que no vamos a tratar de ser reconocidos, ¿verdad? Que me mencionen, que me toquen el hombro, sino que eso lo vamos a hacer para glorificar a Dios con nuestra vida, glorificar el nombre del Señor. Entonces, de esta manera sí vamos a ser ejemplo de aquellas personas que nos conozcan, pero tampoco vamos a andar como exhibiéndonos, ¿verdad? Sino que se va a ver sin buscarlo nosotros, las personas lo van a notar y vamos a poder servir de ejemplo. La palabra de Dios nos enseña y nos prepara para que vivamos según la voluntad de Dios. Por eso es que nosotros debemos leer la palabra de Dios, porque al leerla nosotros nos instruye, nos enseña, nos prepara para que podamos vivir según la voluntad del Señor. De modo que ya no debemos caer en el pecado, hermano. Ya el pecado no nos debe estar alcanzando a nosotros a cada rato. Sí vamos a pecar porque estamos en el mundo y todavía no estamos glorificados. Pero no debemos estar cayendo en el pecado, sino que debemos procurar tener una vida en victoria. Oh, pasar, ya, una victoria más. No una derrota. Una derrota, no, pues sí, y que no sé qué, una resignación porque yo estoy haciendo las cosas mal. No, hermanos, ¿qué ha pasado en nuestra mente? ¿Qué ha pasado en nuestra manera de ver las cosas? ¿Por qué nos hemos torcido? ¿Por qué nos hemos desviado? ¿Qué está pasando? El Señor se está fijando en qué es lo que nosotros hacemos. Fíjense que estaba viendo que el nombre Enoc en hebreo significa dedicado. Entonces vemos que si leemos, Enoc dedicó su vida, los 365 días del año que vivió, 365 años, lo dedicó al servicio de Dios y lo agradó. Y por eso el Señor se lo llevó sin que él viera muerte, porque él no murió. Entonces, caminar con el Señor, eso es agradable para Dios. ¿Sabe qué es caminar con el Señor? Caminar con Dios es conocerlo,
es estar de acuerdo con Él, con lo que nos enseña, con lo que nos manda, sus mandamientos que están en la palabra de Dios, estar de acuerdo, no estar contendiendo que esto no, que esto sí, que esto yo no puedo, que esto es exagerado. No, estar de acuerdo con Él, con sus mandamientos, tener esa comunicación diaria, permanente. Cuando nosotros oramos, cuando nos dirigimos al Señor, cuando lo buscamos en la palabra, en la escritura, cuando leemos y que viene la palabra y nos inunda y viene una revelación, no porque a nosotros, porque aprendemos a descubrir en la palabra lo que está escrito y el Señor nos abre el entendimiento. Entonces ahí comenzamos nosotros, estamos caminando. Tenemos que tener una plena confianza en el Señor, seguir sus consejos, hermanos, llegar a ser totalmente su voluntad. Cuando uno se rinde a Él, sí se aprende a hacer la voluntad del Señor. Tenemos que buscar a ver de qué manera nosotros lo agradamos y depender absolutamente del Señor para todo. Si Él es nuestro Dios, Él es el que nos dio la vida y el que está pendiente de nosotros. Cuando nosotros oramos, le abrimos a Él nuestro corazón y tenemos esa comunicación en la que hablamos con Él. Le exponemos nuestras necesidades, las dificultades. También sabemos dar gracias por todo el cuidado que nos ha dado. Imagínense, todo este tiempo nos ha librado. Oramos por nuestra familia, oramos por amigos, por hermanos. Los ponemos delante del Señor y el Señor está guardando y cuidando a todas estas personas. Entonces tenemos que tener un corazón agradecido con el Señor en todo tiempo. Por causa de la vida que Enoc llevaba, él fue conocido como el hombre que agradó a Dios y el hombre que caminó con Dios. Qué bonito sería, hermanos, tener ese testimonio. Es algo maravilloso, algo grande que nosotros pudiéramos decir o sentir que estamos agradando al Señor. Eso sería algo que debemos procurar siempre, buscar agradar al Señor. Ahora, si en aquel tiempo, como leímos ahí en Génesis, al principio, de que había mucha maldad y que el Señor se arrepintió de haber hecho hombre en la tierra, imaginémonos lo que significó para Dios encontrar a Enoc, encontrar a Noé, hombres que obedecieron, que le obedecieron y que le agradaron al Señor. Qué bonito es que cuando él miró la maldad que había en la tierra, encontrar a hombres que vivían para él, que le obedecían a él, que caminaban con él. Entonces, en Enoc nosotros tenemos un hermoso y lindo ejemplo de fe, porque él vivió una vida de fe. Hermanos, y él no tenía un discipulado, él no tenía una iglesia donde se congregaba, él no tenía la Biblia para estar leyendo, pero había una fe nata en él. Entonces, para él, caminar con Dios era su manera de vivir, era su forma de vivir. Pero también él dejó que Dios guiara sus pasos, que le guiara su sendero, su vida. Miren lo que dice Proverbios 3, del 5 al 6. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. 6. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Esto fue exactamente lo que pasó con Enoc, que él entregó al Señor su vida y el Señor enderezó sus sendas, sus veredas. Así fue como él fue agradable a Dios, ¿verdad? Y por causa de esa fe que él tenía en el Señor, Dios se lo llevó con él. O sea, era tan grata en la imagen, el comportamiento y la fe de Enoc, que el Señor anheló tenerlo con él. Qué bonito. Mire que el Señor anhele tenernos junto a Él y que por eso se llevó a Enoc. Entonces, ahora yo le pregunto, ¿cómo nosotros podemos caminar con Dios en este tiempo? ¿Qué significa caminar con Dios todos los días? ¿Qué significa? Pues como se lo dije hace un ratito, debemos ser fieles,
seguir sus consejos, hacer su voluntad, buscar agradarle a Él. Tener una plena confianza en el Señor, que Él sepa, que Él sienta que nosotros confiamos en Él, que nosotros experimentamos esa fe porque creemos en Él, le creemos a Él. Y conforme nosotros también escudriñamos en la palabra, ahí vamos creciendo en fe y vamos a tener esa seguridad y esa dependencia del Señor permanentemente. Llegamos nosotros a conocerlo, como le estoy diciendo, cuando nosotros nos sumergimos en la palabra, cuando nosotros estudiamos, meditamos en la palabra, cuando escudriñamos la palabra con sed y con hambre para que nos hable el Señor, que hable nuestro entendimiento, nuestra mente, nuestro corazón y se abran los cielos para nosotros. Pero no solo para que vengan bendiciones materiales como a veces pedimos, ay, ábrese los cielos. No, para que nos venga palabra revelada a nuestra mente y a nuestro corazón. Que tengamos nosotros esa fe, esa seguridad, esa convicción de que en el Señor hemos creído y Él es nuestro Dios, que lo recibimos como nuestro Salvador. Y Él está velando por nosotros. Nosotros recurrimos a Él y ¿cómo se llama? Le hablamos y lo comentamos si tenemos aflicciones, si tenemos enfermedades, si necesitamos ayuda, si buscamos paz. El Señor está pendiente de nosotros. Debemos buscar siempre hacer su voluntad, permanecer en fe, ser obedientes en todo lo que el Señor nos diga en su palabra. Salmos 18:2 dice: Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. En el nombre de Jesús, gracias Dios bendito. Gracias Señor, porque tú eres nuestra roca eterna, nuestra roca, nuestro muro, nuestro escudo. Tú eres, Señor, la fuerza que nos levanta. Tú eres la salvación de nuestra vida. Dice mi alto refugio. Qué hermoso, hermanos, tener esa seguridad de que en Él confiamos y en Él esperamos. Gracias, Padre, por tu bondad y tu misericordia. Debemos hacer nosotros más de lo que es obvio en el servicio del Señor. Debemos cumplir la palabra a cabalidad. Debemos buscar profundizar. Como teníamos nosotros un programa que decía bogando mar adentro, bogar mar adentro, escudriñar, buscar no quedarnos a la orilla del mar, sino que ir más adentro, más al fondo. ¿Qué tiene el Señor para nosotros? Si yo busco, yo voy a encontrar. Si yo anhelo, Él me va a dar. Si yo necesito, Él me va a suplir. Y no estoy hablando de cosas materiales, sino de su sabiduría, de su conocimiento, de la palabra que me va a mantener a mí en pie, que me va a mantener a mí firme. Gracias, Señor, porque tú nos hablas a tiempo y fuera de tiempo. Cuando nuestro tiempo aquí en la tierra termine, hermanos, nosotros estemos preparados. Yo no sé, dependiendo, será que vamos a dormir o vamos a ser arrebatados, pero Dios nos va a llevar para estar con Él, definitivamente. Una pregunta: ¿hemos sido crucificados nosotros con Jesucristo y nuestra vieja naturaleza clavada en la cruz juntamente con Él? Nos hemos crucificado con Cristo, pero también la vieja naturaleza
está juntamente clavada en la cruz con Él. ¿Cómo siente usted, amado? ¿Usted siente que su vieja naturaleza definitivamente lo abandonó? ¿Ya la dejó? ¿Ya eso no existe? ¿Solo es tiempo pasado? ¿O está muy vivita? Está muy fuerte, que controla sus pensamientos y su modo de acción. Esa es una pregunta que debemos hacernos delante del Señor. Por esta razón, amados, es que debemos cuidar nuestro servicio para Dios. Si lo estamos haciendo para Dios o para exhibirnos, para que nos miren. Porque si es así, de esa manera no habrá resultado espiritual, no habrá una madurez, no habrá un crecimiento, sino que va a pasar el tiempo y todo lo que hemos hecho quedó en nada, porque no estoy haciendo el servicio para el Señor, sino que a los ojos de los demás, de otras personas. Entonces, si yo le sirvo al Señor, yo tengo que dar el todo de mí. Tengo que ser fiel, tengo que esmerarme, tengo que dar todo de mí, con buena voluntad, con agrado, con entusiasmo, ser muy diligente en mi servicio para el Señor. Todo esto debemos mantenernos haciéndolo para Él. Porque ¿sabe qué? Si nosotros hacemos las cosas que nos placen, que nos gusta, solo porque a mí me gusta, porque yo así quiero, entonces no estamos caminando con el Señor, sino que debemos hacerlo correctamente, porque quien hace así, no hace lo correcto. Mire lo que nos dice Filipenses 2:21. Dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Entonces, si nosotros servimos, aún sin estar asistiendo a la iglesia ahora en este tiempo, amados, pero hay una forma de servirle al Señor, aún con los medios que nos ha permitido el Señor tener. Hay un servicio. Antes que todo, mira el corazón. Mira qué es lo que hay dentro de nosotros. Cuáles son nuestros pensamientos. Cómo nosotros estamos actuando. Entonces, desde antes de hacer una acción, de un servicio, el Señor mira, se recuerda de Caín y Abel. Por eso fue que no recibió la ofrenda de Caín. No fue por lo que le llevaba, sino que la misma palabra dice, primero vio a Caín y no le recibió la ofrenda. Porque antes de ver lo que le llevaba, miró el corazón de Caín. En el corazón de Caín había maldad, estaba envidioso del hermano y tenía planes de asesinarlo y lo llevó a cabo. Usted sabe cómo fue la cosa. Entonces, antes de hacer algo, el Señor nos analiza a nosotros. Porque con lo que nosotros digamos, no convencemos al Señor. Yo lo he dicho muchas veces, yo me puedo postrar, puedo llorar. Pero a veces, ¿por qué se llora? A veces se llora de cólera. No se llora en la presencia del Señor porque estoy quebrantada, estoy conmovida que la presencia del Señor me ha tocado. O si antes lo hacíamos, ¿qué pasó que ahora ya no? Hay dureza en el corazón. Porque eso fue lo que el Señor miró en aquella temporada, en aquella época, que eran corazones endurecidos, faltos de fe, desobedientes. Y eso no le agrada al Señor. En ninguna manera le agrada al Señor. Entonces, ¿qué es lo que buscamos en definitiva cuando hacemos algo para el Señor en el servicio a Dios? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Agradarlo a Él o buscar tener una satisfacción personal? Eso preguntémoslo. El Señor lo sabe, a Él no lo vamos a engañar. Usted sabe que Él siempre observa todo y que Él todo lo conoce. El apóstol Pedro llegó un tiempo en que él decidió caminar con Jesús. Primero el Señor lo llamó, lo escogió, lo llamó y lo eligió
y se vino. Pero él decidió caminar con el Señor y se dejó ceñir. O sea que empezó a hacer las cosas de acuerdo al Señor, no como él quería. Cuando él era joven, él hacía lo que le venía en gana. Iba, hacía, hablaba lo que él quería. Pero cuando ya era viejo, dice, no necesitamos estar viejos para dejarnos ceñir, para dejar que hacer nosotros la voluntad del Señor cuando nos es indicado. El apóstol Pablo también caminó con Dios. Usted sabe el testimonio de Pablo. Es algo maravilloso. Entonces, el Pablo podía testificar. Y Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Hermanos, qué emoción poder decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Podemos nosotros llegar a decir eso, hermanos? Que es Cristo quien vive en nosotros. Ay, quiera Dios que sí, que podamos hacer eso un día. Para nosotros, hoy, hermanos, hoy, esta noche, puede ser un nuevo comienzo. Si nosotros queremos, esta noche podemos comenzar un nuevo tiempo en nuestra vida. Comenzar a caminar con Dios. Dejarnos guiar para aprender a caminar con Dios y glorificar su nombre, amados. Ah, no, que yo ya tengo tantos años de experiencia, yo tengo 20,000 años de estar en la iglesia, yo he servido, yo he estado, yo tengo esto, yo he hecho lo otro. Sí, pero si el Señor nos está hablando esta palabra, yo creo que algo en nosotros podemos cambiar. Hoy podemos comenzar un nuevo caminar con el Señor. Un caminar diferente, un caminar que al Señor le produzca gozo, alegría lo que nosotros estemos haciendo. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pues usted sabe que la voluntad de Dios es buena, ¿verdad? Es buena, pero también es agradable y es perfecta. Entonces, si nosotros queremos caminar con Dios y agradarle, debemos estar dispuestos a realizar un cambio permanente, profundo, literal en nosotros. Un cambio radical. O sea, iba para acá, estoy equivocado, agarro para otro lado, para el lugar correcto, para la dirección correcta, donde el Señor a mí me está llamando, donde el Señor me está indicando qué es lo que debo hacer, qué es lo que debo cambiar. Hermanos, es una noche de un nuevo comienzo, si nosotros así lo queremos. La voluntad del Señor es agradable. Y ¿qué es lo que quiere el Señor? ¿Cuál es la voluntad del Señor para todos nosotros? Que todos lleguen al conocimiento de la verdad y que reciban a Jesús como su Salvador. Esa es la voluntad del Señor, porque no quiere que nadie se pierda. Nos da la oportunidad, nos ha esperado años. Y aún cuando decimos que estamos en una iglesia, que nos congregamos, todavía nos sigue esperando que tengamos un cambio. Entonces la voluntad del Señor es que recibamos al Señor de verdad, sinceros en nuestro corazón. La voluntad agradable del Señor es que anhelemos tener todos una vida en santidad. Que nos santifiquemos, que nos consagremos, que nos apartemos de todo lo que el mundo tiene y hace. Esa es la voluntad agradable del Señor, pero también el Señor tiene una voluntad perfecta, y es que caminemos decididos y permanentemente con Él. Que hoy sí, mañana no, que después no quiero, que voy, que no voy, que hago, que no hago. No, hermanos. Ese es un doble ánimo.
Y nosotros no somos olas del mar, sino que el Señor quiere que estemos decididos a seguirlo, pero permanentes, firmes, sin oscilar, sin dudar, sino que decididos a seguirlo. Porque el Señor nos está ofreciendo una eternidad y nos ofrece cosas maravillosas, hermanos, no como para estar un ratito con Él, sino que es una forma permanente de estar con el Señor. Cuando nosotros estemos más decididos a caminar con Dios, entonces la esperanza que nosotros tenemos en su venida, hermanos, se afirma en nuestra vida. Se afirma la esperanza de tener esa seguridad de que Él va a venir. Nos motiva y le ponemos más empeño, más pasión, más gusto, más deleite. Fíjense que tenemos aquí otra persona que nos habla la palabra del Señor, que además de Enoc, también tenemos, que yo se lo mencioné, tenemos a Noé. Génesis 6, el versículo 9, la segunda parte dice: Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Mire qué bonito. ¿Se imagina usted que pasados los años, tal vez, bueno, no lo vamos a oír, pero que digan: ay, mi abuela, mi tía, mi mamá, mi papá, mi abuelo caminó con Dios? Fue un hombre o una mujer justa. Fue una mujer o un hombre fiel, obediente. Cumplía los mandamientos del Señor. Qué humilde era. Era bien con sencillez. No era una persona complicada. Con sencillez de corazón buscaba al Señor. Y yo sé, estoy segura que mi mamá o mi papá están con el Señor. Ay, hermano, eso sería un gran legado que nosotros dejaríamos a nuestras generaciones, hijos, nietos, bisnietos. ¿No le gustaría a usted que se hablara así de usted en un tiempo después de que nos hayamos ido, o que hayamos dormido? Como quiera el Señor, ¿verdad? Que suceda. Entonces vemos que aquí Noé fue un varón ejemplo, ¿verdad? En cuanto a su caminar con Dios, porque aquí dice: Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Ahí quedó escrito. Ahí está, cabal. Entonces, el caminar de Noé fue agradable a Dios. Y fue persistente. Él no desmayó, él no se decepcionó. Él no se cansó, no se aburrió de estarse conectando al Zoom para oír la palabra. Por cualquier cosa tampoco dio la vuelta y le dio la espalda a Dios. No, él siguió adelante. Y fíjense que podemos ver esto, que él fue obediente. Y hay una gran diferencia aún entre Enoc y Noé. Hay una gran diferencia porque Enoc fue arrebatado vivo antes de un juicio. Noé fue arrebatado antes del juicio, mientras que Noé fue salvado en el arca durante el juicio, cuando vino el diluvio. Entonces aquí podemos ver dos figuras que representan a la iglesia de Jesucristo. Enoc es la figura de la iglesia que es arrebatada por el Señor antes del juicio. Y Noé es figura del pueblo que durante el juicio será salvado como remanente, pero será salvo. Ahí vemos dos figuras, amados. Mire qué bonito entender esto. Hay otro personaje que puedo mencionarles, aunque este no está en ninguna de las dos condiciones que está Noé y Enoc, que es Salomón. Y nos vamos a dar cuenta que tal vez aquí
nosotros podemos estar cometiendo el mismo error que cometió Salomón. Dice Primera de Reyes 3, el 3 y el 5. Dice el versículo 3, mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. El 5 dice, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Ay, hermanos, ¿se imagina usted que el Señor se nos aparezca en sueños y nos diga a nosotros, pide lo que quieras que yo te dé? Y empezamos nosotros con la lista de peticiones, ¿verdad? Ay, Dios mío. Pero mire, la vida de Salomón, las cosas para él asignadas quedaron solo en el deseo de cumplirlas. Porque realmente Salomón no hizo la voluntad de Dios. Yo no estoy diciendo que Salomón se perdió, sino que él no hizo la voluntad del Señor. Usted puede leer el Primera de Reyes, capítulo 11, y se va a dar cuenta de toda la situación allí. Entonces, algo había en Salomón, en este rey, que a pesar de que el Señor le ofreció poder, riqueza, gloria, sabiduría, él no se sintió saciado. Todo lo tuvo al alcance de su mano y él no sació. No sé cuáles eran los deseos tan desbordados de él, pero eso no lo sació. Fíjese que Salomón era un hombre que tenía su corazón dividido, porque el Señor le había dicho que no se relacionaran con mujeres de ciertos que estaban allí alrededor. Se los prohibió. Estaban, además de la hija de Faraón, que fue mujer de él, tuvo muchas mujeres extranjeras que lo llevaron a adorar ídolos y los dioses de ellas. Tuvo mujeres de Moab, de Amón, de Edom, de Sidón, tuvo mujeres eteas, gentes que eran prohibidas para la relación de los hijos de Dios. Eso lo puede ver en Primera de Reyes 11, el 1 y el 2, y ahí aparece. Entonces, antes el Señor le había dado a Salomón un corazón sabio y entendido. ¿Qué pasó? Si antes en el versículo... en el capítulo 11, el versículo 3 y 4, el Señor le había dado un corazón sabio y entendido y le había dado una promesa para su vida. Pero aún así, Salomón se desvió. Miren lo que dice 1 Reyes 3, 12 y 14. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido. Tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. El 14 dice, y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Había una promesa de alargarle los días. Ni siquiera eso lo pudo entender Salomón. Se desvió tras los deleites. Desobedeció al Señor en todo lo que el Señor le había dado como mandamiento. Entonces, si nosotros nos fijamos aquí, de Salomón no dice lo mismo que dice de Enoc y Noé. Dice que amó a Jehová, pero anduvo en los mandamientos o estatutos de su padre. O sea que él no tomó a Dios o a Jehová como su Dios, no, que lo que hizo su padre, ahí se basó él. Entonces no tuvo como, a pesar de que se le apareció, no tuvo como una relación personal con el Señor. Entonces, él debía de haber caminado en una relación íntima, personal con Dios, y no lo hizo de esa manera. Entonces, esto nos deja ver que nuestros padres pueden tener una relación con Dios, pero nosotros podemos que imitemos algo, tengamos una vida cristiana de tradición, ¿verdad?
Pero eso no nos ayuda a nosotros, porque nosotros debemos tener nuestra relación personal con el Señor, no que mi padre la tiene o que mi madre la tiene, sino que cada uno de nosotros tenemos que tener una relación personal con el Señor. Así es que esto nos deja mucho que debemos aprender. Nuestro Dios quiere que nosotros caminemos con Él, que nos mantengamos caminando con Él, porque nos quiere bendecir, amados. El Señor nos quiere bendecir. Él nos llama como creyentes que somos a una entrega muy personal, a algo que no sea forzado, que no sea obligado, que no sea de mala gana, ¿verdad? Sino que quiere que lo hagamos con una complacencia en nuestro corazón, con un gozo, disfrutar, tener ese deleite de estar en esa relación personal con el Señor. Ahora, yo le pregunto, amados, ¿usted quisiera comenzar esta noche a caminar con el Señor como debe ser? Mire que nosotros debemos avanzar hacia la voluntad perfecta de Dios. No debemos que nos domine ideas, pensamientos, sentimientos que no son agradables al Señor. Ya hemos nosotros probado la bendición de Dios, ya hemos probado momentos íntimos con Dios, hemos sentido la presencia del Señor. Nos ha inundado nuestro corazón, hemos sabido que el Señor es el que está ahí. ¿Por qué no volver y ahora comenzar a hacerlo bien? A caminar con el Señor, a tener un nuevo comienzo con el Señor en el que establezcamos una relación para siempre, que no haya nada ni nadie que nos aparte del amor de Dios. Esta es una muy buena oportunidad, amados. Muy buena oportunidad. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que ponga en nosotros el querer como el hacer, para poder cumplir el anhelo del Señor, de tener en nuestras vidas el gozo del Señor y poder decir: el gozo del Señor es mi fortaleza. En el nombre poderoso de Jesús, gracias, Dios mío, gracias por esta noche, por esta oportunidad, mi Señor, porque tú estás con nosotros, Señor. Has visto nuestro corazón y sabes que hemos creído en ti, Padre amado. Sabes que anhelamos tu presencia, Señor. Que hoy sí queremos tener ese nuevo comienzo en ti, Señor. Perdónanos, Señor, por todo este tiempo que nos hemos alejado y nos hemos apartado, pero ahora renunciamos a toda frialdad, Señor, a toda dureza de corazón, Señor. Lo echamos fuera en el nombre de Jesús. No queremos seguir en medio de este mundo dando mal testimonio, Señor, sino que queremos tener un testimonio fuerte, poderoso. Que los que nos miren y que conozcan que te hemos buscado, Señor, vean que realmente nosotros te buscamos. Y que el amor es el que me mueve para servirte, Señor, y hacer tu voluntad. En el nombre poderoso de Jesús, yo sé, Señor, que debemos vivir una vida de fe como lo hizo Enoc. Debemos caminar contigo, Señor. Debemos que eso sea nuestra manera de vivir. Si Enoc lo hizo, nosotros también lo podemos hacer, Señor. En el nombre de Jesús somos tus hijos, Padre. Pon en nosotros, Señor, el querer como el hacer. Queremos cambiar, Padre. Queremos hacer las cosas bien. Yo sé, Señor, que tu palabra a mí me enseña, Señor, y me prepara para que yo dependa de ti. Yo quiero depender absolutamente de ti, Señor, en el nombre de Jesús.
Hoy, Señor, es una nueva fecha, un nuevo comienzo en mi vida, Señor. Para todos aquellos que somos tus hijos, Señor, y que anhelamos caminar contigo, Padre. Queremos obedecerte, Señor, queremos confiar, queremos conocerte a profundidad, Padre. Tener una relación bien cercana a ti, Padre, servirte y ser testimonio de haberte agradado, Señor, a ti en el nombre de Jesús. Gracias, maravilloso Señor. Gracias, Padre eterno. Te bendigo y te alabo en el nombre poderoso de Jesús. Amados, los dejo para que meditemos en esta palabra. Seguro, hermanos, que esto no nos va a dejar sin obedecer al Señor. No nos va a dejar sin darle la verdadera importancia que esta palabra tiene. Es muy significativa para nuestra vida. Pongamos atención, meditemos. El Señor nos anhela porque quiere tenernos por la eternidad. Y así como hizo con Enoc, que lo anheló y se lo llevó con él. El Señor les bendiga, amados. El Señor esté con ustedes. Bendiciones. Iglesia de Cristo de Ebenecer Tegucigalpa presentó la Biblia, palabra viva y eficaz.